Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuestra segunda enseñanza de nuestro discipulado de 30 días caminando con Jesús arraigados. Estamos muy contentos de poder tener este tiempo con ustedes. Así que les invitamos a que por favor traigan su Biblia, su cuaderno, pero lo más importante que usted disponga su corazón para recibir de lo que el Señor tiene para usted. Así que antes de empezar, vamos a hacer una corta oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome este tiempo, que aún disponga su corazón para que pueda usted recibir de lo que el Señor tiene para su vida. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque tu mayor deseo es que todos podamos estar arraigados y edificados en ti, creciendo cada día más en tu palabra. Por eso, Señor, gracias por este tiempo. Dispón la vida de mis hermanos. Quita toda distracción que venga, Señor, y que haya un deseo en ellos genuino y real de cada día crecer en ti, fortalecerse en ti, para que tu palabra crezca, Señor, y ellos puedan dar fruto y fruto en abundancia. Te damos muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendecimos al Señor por este día y bendecimos también su vida y su disposición de estar en estos minutos de estudio bíblico que es muy intencional, que busca que usted realmente pueda crecer en el Señor. Y quiero comenzar haciendo una pregunta importante. Y si el problema no es que no oramos, sino que nunca nos enseñaron de que hay diferentes dimensiones en la oración. ¿Sabe? A veces reducimos la oración solamente a pedir cosas, a repetir o a buscar respuestas rápidas. Pero cuando vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que la oración era mucho más profunda y que era mucho más que repetir palabras. Jesús tenía momentos de intimidad prolongados con el Padre. También intercedía por otros. Y también se enfrentaba espiritualmente a obras del enemigo. Creo que no es diferente para nosotros y por eso Él seguirá siendo nuestro referente y modelo. Y aquí entendemos que la oración tiene dimensiones que nos ayudan cada día a crecer en el Señor cuando entendemos que no es solamente decir palabras al aire. La oración debe tener varios elementos para que sea una oración muy poderosa. Y uno de ellos es intención. ¿Por qué estoy orando? Fe. ¿A quién va dirigida mi oración? Usted no está haciendo oraciones al aire, como si nadie lo escuchara. No, estamos orando a un Dios real, que nos escucha y que está atento a la oración de su pueblo. Tenemos que alinear nuestra oración a la palabra de Dios. ¿Sabe? A veces decimos muchas cosas, pero Dios escucha claramente cuando hablamos con su palabra y conforme a su palabra. ¿Sabe? Esto lo aprendí muy joven. Impactó profundamente mi vida. Alguien me lo enseñó hace algunos años y cambió totalmente mi manera de orar. Porque era no solo decir lo que yo sentía, que no está mal, pero cuando tienes la palabra de Dios y decretas esa palabra, esa oración tiene mucho más impacto y poder. Y necesitamos indudablemente la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que nos guía en este caminar con Él, porque no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. La misma palabra dice, no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Así que, ¿cómo no tener en cuenta al Espíritu Santo en nuestras oraciones? Mateo 6, del 7 al 8 dice, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles. Muchas veces hablamos mucho, pero no estamos orando correctamente. La oración madura nace de un corazón rendido, de una vida alineada con Dios y de una relación verdadera con el Espíritu Santo. Voy a volver a decirlo. La oración madura nace de 3 elementos muy importantes. Un corazón rendido, una vida alineada con Dios
y una relación verdadera con el Espíritu Santo. En Arraigados, queremos que los creyentes desarrollen una vida profunda de oración, porque si no desarrollamos una vida profunda de oración, usted y yo no tendríamos las raíces suficientes para sostenernos frente a tantas cosas que nos pasan día tras día. ¿Sabe? Estas raíces nos permiten estar fuertes frente a las pruebas, las tentaciones, frente a las dificultades, el cansancio y tantas cosas que usted y yo atravesamos. Por eso es tan importante que esa palabra de Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados, sea parte de nuestro crecimiento y más que todo en el tema de la oración. Porque cuando tenemos raíces, usted podrá resistir en el día malo. ¿Sabe? Muchos que uno ve que desertan en el camino. En estos casi 40 años que llevo de vida cristiana, ¿sabe? Algo que le pedía mucho al Señor, por favor, permíteme permanecer y no desmayar. Permíteme permanecer en ti. No quiero irme de ti. ¿Sabe? Porque veía tantos que se iban y no permanecían, pero ¿sabe? Aquí está el secreto. El secreto está en una oración. El secreto está en orar como el Señor nos enseña. En la clase pasada, la pastora Alejandra estuvo hablando de la oración modelo de Jesús. Pero ahorita nos vamos a centrar en esas 3 dimensiones de la oración que yo le mencionaba inicialmente que Jesús había sido nuestro modelo. Pero quiero puntuarlas para que usted también las escriba en su cuaderno y pueda empezar a visualizar y orar conforme a lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. La primera dimensión de la oración, como le decía al inicio, es la oración de intimidad. Porque esta oración nos conecta con el corazón de Dios. La segunda oración que vamos a analizar, la segunda dimensión, es la oración que conecta con la carga de Dios por otros. Y la tercera oración, que quiero que también usted en esta noche tenga claro, es la oración de guerra espiritual. Porque esta oración me enseña a permanecer firme en la autoridad de Cristo. Empecemos con la primera, la dimensión de autoridad. La dimensión de intimidad. Bueno, para todos hay que tener autoridad de Cristo, pero vamos a empezar con la dimensión de intimidad. Y me parece fundamental que hablemos de esta dimensión porque es una oración donde, como decíamos al inicio, nos conecta con el corazón de Dios, donde dejamos de buscar a Dios no solo por lo que usted y yo necesitamos, sino porque hay un deseo genuino, real en nosotros de conocer el corazón de Dios, de pasar tiempo en su presencia, de disfrutar del amor de Dios. ¿Sabe? Es una oración que no está buscando nada. Al contrario, está deseando profundamente ver al Señor. Está buscando profundamente conectar con Él. Jesús constantemente se separaba del pueblo, se separaba de sus discípulos para pasar tiempos con el Padre. El ministerio de Jesús estuvo sostenido por estar con el Padre. Dice que Él mismo decía que separados de Él no podíamos hacer nada. Y Jesús lo demostró día a día, pasando largos tiempos con el Padre. Dice que de la noche a la madrugada Jesús siempre oraba. Mateo 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Lucas 6:12 también nos dice, y pasó la noche orando. La intimidad con el Padre era la fuente. ¿Sabe? Esa era la fuente para que Jesús pudiera cumplir su asignación en la tierra. Él sabía que separado del Padre no podía hacerlo, porque el Padre le daba la fuerza, le daba la dirección, le daba la autoridad. Y Jesús no vivía desconectado del Padre. Todo lo que hacía tenía relación con el Padre. Él no podía hacer nada sin el Padre.
Él pasaba tiempo con el Padre y cuando bajaba de estar en el monte sucedían los milagros, las sanidades. Él tenía la revelación de todas las cosas, pero era por el tiempo de intimidad que pasaba con el Padre. ¿Sabe? Juan, como le decía ahorita en Juan 15, del 4 al 5, dice, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, del 4 al 5. ¿Sabes? También la palabra dice que cuando Jesús dijo que haríamos cosas mayores, también nos estaba mostrando que teníamos que permanecer en Él como Él permaneció en el Padre. A veces pensamos que hacer mayores cosas que Jesús es hacer milagros sobrenaturales, es hacer cosas extraordinarias. Y no estamos diciendo que no, pero lo más importante es tener la intimidad que Él sostuvo con el Padre. Tal vez hacer milagros puede ser más fácil que pasar horas con el Padre. Porque yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted pasa en intimidad con el Padre? Y a veces decimos, es que no tengo tiempo, pero la palabra también nos dice que hay tiempo para todo. Entonces quiere decir que somos nosotros los que no disponemos nuestro corazón para estar con el Padre, pero el Padre nos desea profundamente. ¿Sabe? Dios necesita que usted y yo tengamos intimidad, porque la intimidad no solo es un lugar que cambia circunstancias, es un lugar donde Dios moldea nuestro corazón. Podemos humillarnos delante de Él, donde Él sana nuestras heridas, donde Él corrige las intenciones del corazón, donde Él transforma nuestros deseos y también forma nuestra identidad, que es tan importante para poder resistir. ¿Sabe? La intimidad es nuestra fuente. Yo recuerdo que siendo muy niña, cuando aprendí este principio, me impactó tanto. Recuerdo que yo a mi líder le preguntaba, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir mucho a la iglesia, leer mucho la Biblia? Me decían, no, Lina, solamente tienes que disponerte para estar con Él. Y vas a experimentar lo mismo que Jesús experimentó con el Padre. Y saben, eso me impactó tanto, me impresionó tanto en mi vida siendo niña, que mi mayor deseo era estar con Él. Yo no iba a la presencia de Dios pidiéndole nada. Además, cuando uno es niño, pues sus padres están a cargo de muchas cosas, así que uno no le está pidiendo realmente muchas cosas. Realmente en ese momento deseaba era verlo, conocerlo, escucharlo, contemplarlo. Y creo que uno de los pasajes que más me emocionaba cuando estaba en estos tiempos con el Señor, tan lindos, tan especiales, que Él desea que tengamos diariamente, es lo que dice el Salmo 27:4, donde dice, una cosa he demandado al Señor, decía David, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando la hermosura de su santidad. ¿Sabe? David no le estaba diciendo que me dé, que yo quiero esto. Además, en el Salmo, ese Salmo es un Salmo muy particular, porque cuando comienza hablando de un momento de guerra, un momento donde David estaba siendo perseguido, pero aún así David no estaba pidiendo otra cosa que estar contemplando al Padre. Y eso es algo tremendamente valioso. ¿Saben? David era un rey. Y usted sabe que fue un rey muy importante. Pero lo importante de David fue que fue un rey que amaba profundamente a Dios y escribió el libro de los Salmos, que es el libro más poético que nosotros podemos tener como referencia para orar al Señor. ¿Sabe? Los Salmos son maravillosos. Si usted no tiene muchas palabras para orar, tome los Salmos y seguro a usted le fluirán palabras. ¿Sabe? Este ha sido mi libro de toda la vida. Los Salmos han sido maravillosos. Y ¿sabe? David sedujo el corazón de Dios con su intimidad. Y siendo pastor de ovejas, oliendo mal, estando en un lugar donde nadie lo veía, Dios lo veía y lo puso como rey de Israel. Y sabe, a David nunca se le olvidó de dónde venía, quién era y quién le había dado ese lugar. Y dice que David aún 7 veces al día lo buscaba, siendo rey, teniendo obligaciones, peleando guerras. David no sacó como excusa que estaba muy ocupado. Aún así, él sacaba su tiempo, se quitaba su capa y su corona y pasaba tiempos con el Padre. ¿Sabe? Eso hizo la diferencia en David, que aunque falló, el Padre conocía su corazón y él conocía el corazón de su Padre.
y por eso pudo volver a Él a pesar de haber pecado. Y eso es lo que el Señor también nos quiere enseñar, que a pesar de que pecamos y fallamos, Él sigue siendo nuestro Dios que nos ama y nos desea. La intimidad no es usar a Dios, es aprender a amar a Dios. Y cuando comenzamos a tener esta relación permanente e íntima con nuestro Dios, también comenzamos a tener carga y a sentir carga por las otras personas, por las almas, porque lo que Dios más ama son las almas. Y cuando usted empieza a pasar tiempos de intimidad con el Señor, usted comienza también a tener un deseo de agradarlo y de hacer lo que Él quiere. Y sabe, lo que Él más desea es que nosotros cuidemos lo que Él ama, que son las ovejas, que son las almas. Así que la oración de intercesión es una oración que Dios valora profundamente y que desea que nosotros como hijos de Dios podamos hacerlo también. Entonces ahora entramos en nuestra segunda dimensión, la dimensión de la intercesión. La intercesión es mucho más que decir, Señor, bendice a esta persona. ¿Sabe? Interceder es ponerse espiritualmente en la brecha delante de Dios en favor de alguien más. Voy a volverlo a decir para que lo escriban. Interceder es ponerse espiritualmente en la brecha delante de Dios en favor de alguien más. Es presentar delante del Señor familias, niños, iglesia, pueblos, personas heridas, matrimonios. Pero aquí hay algo muy importante. La intercesión no nace de controlar las situaciones, nace del amor que Dios siente por las almas. Él pone ese amor en nosotros cuando tenemos primero esa relación íntima y personal con Él. Empieza a colocar un amor profundo por lo que Él ama. Y saben, Ezequiel 22:30 dice lo siguiente. Yo quiero que usted piense este pasaje porque posiblemente hoy Dios está queriendo hablar a tu corazón, queriendo afirmarte en Él, para poder usarte. A veces decimos, es que yo no soy nadie, yo no soy pastora, yo no soy profeta, pero sabe, el ministerio que Dios más valora es el de la intercesión, porque dejamos de pensar en nosotros y oramos por otros. Y Dios está buscando siempre alguien que ame y cuide sus ovejas, alguien que interceda y les duela verlas perdidas, verlas sucias, verlas distraídas. ¿Sabe? Alguna vez que oraba, Dios me mostraba ovejas trasquiladas, golpeadas, y se notaba en aquellas ovejas tristeza. ¿Sabe? Mientras oraba, Dios me trajo esa imagen y sentí tanto dolor. Y Dios me decía, estas son mis ovejas. Lina, estas son mis ovejas. Necesito que vayas por ellas. Necesito que ores por ellas. Necesito que las cuides. Necesito que intercedas por ellas. ¿Sabe? Eso es lo que el Señor desea de ti y de mí. Así que ten en cuenta esto. Y Ezequiel 22:30 nos dice, busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha. ¿Sabes? Dios está buscando y a veces no encuentra. Yo te pregunto, ¿eres tú ese hombre, esa mujer que puede ser, que está dispuesto y que de corazón desea agradarlo y orar por otros? Porque Dios nos está buscando a ti y a mí. Jesús es nuestro mayor intercesor. Dice que Él intercede por nosotros ante el Padre. Él no solamente nos enseñó a orar, Él sigue intercediendo por nosotros. En Hebreos 7:25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe? Ese es el centro del ministerio, la intercesión, el orar por otros. En Juan 17 también vemos a Jesús orando por sus discípulos, por la unidad, por la protección, por todos los que creían en Él. ¿Sabe? Dios desea que tú y yo intercedamos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, dice Mateo 5:44. A veces es difícil pensar en esto, pero Dios también está pidiendo que intercedamos por aquellos que se oponen al ministerio, porque a veces que esos que se oponen es porque tienen vacío y necesitan que estemos orando, y no hablando mal, sino orando, intercediendo para que haya arrepentimiento
Imagínense con Pablo, él era un perseguidor de los cristianos, pero estoy seguro que había personas que estaban orando y pidiéndole a Dios por su conversión, y no fue casualidad que Pablo llegara al Señor. A veces leemos la historia y pensamos que no hay nada detrás, pero te lo aseguro que en esa persecución esos cristianos estaban orando por la conversión de este hombre, y allí Dios se encuentra con él. Efesios 2:6 nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto al Señor. ¿Sabe? Estamos sentados en lugares de victoria, espiritualmente, al lado del Señor, intercediendo por otros, como el Señor intercede. Cuando usted cierra sus ojos y declara esa palabra, usted inmediatamente está ahí delante del trono de Dios, intercediendo y el Señor escuchando esa oración, porque la sangre de Cristo te cubre, el poder de la victoria de Cristo en la cruz te permite hacer esa oración poderosa por otros. Otro ejemplo muy interesante de la oración de intercesión lo tenemos en Nehemías. Nehemías era un simple copero del rey, de un reino pagano, pero Nehemías era judío. Y en Nehemías 1:4 dice, me senté, lloré y ayuné y oré. ¿Sabe? Nehemías se sentó, lloró, ayunó y oró por su pueblo. No era alguien de rango, pero sintió dolor por lo que Dios amaba. Lloró, se quebrantó, reconoció que Él era Dios, confesó el pecado de su pueblo, le recordó al Señor la palabra, lo que el Señor decía de ellos, y estuvo dispuesto a actuar, porque el Espíritu Santo lo movió a actuar, el Espíritu de Dios lo movió a actuar, aunque no estaba el Espíritu Santo como tal, así como lo estoy mencionando, pero la gracia y el amor de Dios estaba con Nehemías. ¿Sabe? La intercesión madura nace de una carga, se sostiene por la palabra y termina en obediencia. Vuelvo a decir, la oración madura de intercesión nace de una carga, se sostiene en la palabra de Dios y termina en obediencia, como lo hizo Nehemías. Pero la Biblia también nos está enseñando acerca de momentos donde necesitamos otro tipo de oración. No solamente la oración de intimidad, ni la oración de intercesión. Hay momentos donde debemos levantarnos en la autoridad espiritual. ¿Sabe? Cuando era muy joven, tuvimos un ataque espiritual muy fuerte dentro de una casa que vivimos hace muchos años. Y recuerdo que en uno de esos momentos estaba orando y pidiéndole al Señor y clamándole, intercediendo. Pero sabe, un momento el Espíritu Santo me para, lo siento fuertemente y me dice, reprende, échalo fuera. O sea, Él no quería que intercediera en ese momento, sino que hiciera guerra espiritual con la autoridad de Cristo. Y por eso es tan importante que usted también conozca esta tercera dimensión, que es la dimensión de la guerra espiritual. La guerra espiritual es la dimensión de la oración donde el creyente se levanta en la autoridad de Cristo para resistir y confrontar todo aquello que se opone al gobierno de Dios. La oración de guerra espiritual tiene una característica distinta a la oración de la intimidad, que busca la comunión, a la oración de la intercesión, que busca ponerse en la brecha. Pero la guerra espiritual confronta. ¿Qué confronta? Confronta la mentira, confronta la opresión, confronta la tentación, confronta todas esas fortalezas que se levantan aún inicialmente en nuestra mente, los ataques espirituales que recibimos y todo lo que se levanta contra la verdad de Dios. Es real, hay una batalla, así usted no quiera ser soldado. Algunos dicen, no, a mí no me gusta eso, es que yo no nací para eso. Si usted es de Cristo, quiero decirle que usted hace parte del ejército de Dios y tiene que cumplir y hacer lo que el Señor le pide. Como les decía, todos fuimos llamados a la guerra espiritual. Efesios 6, del 11 al 12 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo no le está hablando solo a líderes, le habla a toda la iglesia. Todos los que estamos aquí, tenemos que enfrentar diferentes circunstancias, como les decía al comienzo,
Tenemos que enfrentar tentaciones, ataques mentales, opresión espiritual y lucha contra el pecado. Pero es bien bonito porque Dios nos dio esa autoridad en Cristo Jesús para poder hollar todo esto. Dice Lucas 10:19, y os doy potestad sobre toda fuerza del maligno. Y Marcos 16:17 dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, bíblicamente existe la liberación, la autoridad espiritual y confrontación contra las obras del enemigo. Pero aquí es muy importante traer el equilibrio. La guerra espiritual no es un espectáculo espiritual. Y quiero decirle que es real, es un mundo real, pero no es para que usted tenga temor. Y diga, es que yo no nací para eso, es que yo no nací para eso. ¿Sabe? Usted y yo, dice que Él nos dio potestad, autoridad. No dijo que era algunos, dijo a todos los que le creen, a todos los que son hijos de Dios. Dios nos dio esa autoridad. No es algo de emocionalismo, ni de orgullo, ni de gritar fuerte. Esto no se trata de eso. Si usted lee muchas historias de la palabra, cuando Jesús se enfrentó a estos demonios, en ningún momento Jesús les gritaba o les hablaba fuerte. Solo les daba la orden de que salieran y se fueran. No tenía que levantar la voz, ni amenazar, ni decir un montón de cosas, porque Él tenía la autoridad y todo tenía que someterse a Él. Pero hay algo bien importante que quiero que tenga en cuenta. Primero, que no tenga miedo de esto. A veces cuando se habla de guerra espiritual, algunos dicen, ay, no, eso no es para mí. No, yo intercedo, yo tengo relación con Dios, pero ya no me hables de esa parte que no me corresponde. Pero nos corresponde las 3 dimensiones y somos creyentes maduros en Él. Dice que no puedes declarar algo que se someta a Cristo si yo mismo no puedo vivir o si yo mismo no vivo sometido al señorío de Cristo. O sea, usted no puede echar al enemigo si usted mismo no tiene una vida sometida al Señor. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. O sea, yo tengo que someterme al Señor. ¿Qué significa estar sometidos, rendidos, viviendo para el Señor, teniendo esa vida de intimidad, escuchando y obedeciendo su palabra, viviendo realmente para Él? Eso significa estar sometidos al Señor todos los días, diciéndole, Señor, aquí está mi vida, no puedo hacerlo, ayúdame, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Y es allí donde el Espíritu de Dios viene a ayudarnos, porque necesitamos realmente estar sometidos al Señor. Hay momentos donde el enemigo, como lo sabemos, como en la palabra, en los evangelios, también está atacando y te está atacando a ti y a mí. Permanentemente está atacando nuestra mente, trayendo temor, opresión, confusión, ataques físicos algunos y ataques espirituales. Y sabes, en esos momentos el Espíritu Santo te guía a hacer una oración diferente, una oración donde decretes, donde declares la autoridad de Cristo sobre eso que está sucediendo. Es una oración donde declaramos que la mentira, que el ataque, que la opresión, que todo plan del maligno debe someterse al Señor. ¿Sabe? Todo esto que le estoy diciendo, toda esta autoridad, no se sostiene solo con palabras, se sostiene con intimidad. Se sostiene, como le decía ahorita, con obediencia. Vuelvo a recalcar esto. Toda esta autoridad en Cristo, que usted pueda echar fuera demonios, no se va a sostener en solo palabras que usted diga bonitas. Se va a sostener en la intimidad, en la relación personal, íntima y continua, permanente, que usted tenga con el Señor. En la obediencia real de someter su voluntad al Señor y caminar en sus mandamientos. En vivir una vida de santidad. ¿Sabe? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de su Espíritu para vivir una vida en santidad y una vida rendida a Dios. Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro modelo y Él dijo que mayores cosas haríamos.
Así que podemos hacerlo. Así muchas veces usted diga, es difícil, ¿sabe? No es imposible. Lo podemos hacer. Porque ya Jesús venció por nosotros. Dice 2 Corintios 10, del 4 al 5, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de la verdad. A veces se levantan argumentos para que no podamos continuar y dudar de lo que Dios ha hecho. La autoridad espiritual no es el volumen de tu voz, es la rendición de tu corazón. Esta es una frase bien bonita. La autoridad espiritual no se mide en el volumen de tu voz, sino en la rendición de tu corazón. Entre más rendidos estamos, más autoridad podemos tener frente a las fuerzas del maligno. En conclusión, recuerde que tenemos estas 3 dimensiones que nos van a ayudar a tener raíces firmes en medio de esta generación, que Dios está pidiendo que tengas una vida de raíces, porque estamos en tiempos difíciles y necesitamos estar en la roca, no en la arena. Necesitamos edificar en la palabra. Por eso la oración tiene que ser el fundamento para continuar y para permanecer. Que recuerda que esta oración tiene 3 dimensiones. La dimensión de intimidad, que no es la oración donde yo le pido a Dios, sino donde yo lo disfruto, donde yo lo conozco, donde estoy quieto y lo contemplo. ¿Sabe? Hay una adoración contemplativa, que es donde solamente estoy ahí, contemplándolo, como decía David en el Salmo 27, y como decía también el Salmo 46:10, estad quietos y ved que yo soy Dios. La oración de intercesión, que tiene que ver con ese corazón de Dios, que pone esa carga en nosotros, no solo por nosotros, sino por otras personas, por su pueblo, por la iglesia, por sus hijos, por todo lo que Él ama, por las almas perdidas, por aquellos que te atacan también. Y la oración de guerra espiritual. ¿Sabe? Hay un mundo espiritual. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Después profundizaremos un poco más sobre los aspectos de nuestro enemigo, a lo que nos enfrentamos, ¿sabe? Porque hay rangos, pero lo más importante aquí es que usted tiene que vivir una vida sometida, rendida a Él, para tener la autoridad y en la oración reprender en Cristo Jesús todo lo que se opone a su reino. ¿Sabe? Es eso el fundamento de la guerra espiritual, tener la autoridad en Cristo, pero por la sumisión y la obediencia que tenemos a Él. Así que te hago esta última pregunta. ¿Estoy aprendiendo solamente a hablar con Dios? ¿O realmente estoy creciendo en una vida de oración madura, arraigada en Cristo? Pregúntate. ¿Sabes? Porque ese es el mayor deseo de Dios. Es la única manera de resistir. Es la única manera de vivir en esta última generación. Así que allí donde está, le pido que cierre sus ojos y le vamos a pedir al Señor en esta noche. Dile, Señor, purifica mi corazón. Señor, anhelo profundamente tener una relación contigo. Alinear mi corazón a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, te pido que en este tiempo, en esta temporada, en esta situación que estamos viviendo en este mundo, Señor, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, nos guíes a tener una vida profunda de intimidad contigo, de intercesión y de autoridad espiritual en Cristo. Ayúdanos a permanecer firmes, sometidos y arraigados, Señor, en tu verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en favor de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, le bendigo en el nombre del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que usted pueda escribir, que usted pueda meditar, que usted pueda recordar qué es lo que Dios quiere con su vida. Así que les invitamos para que se conecte y para que escuche este discipulado, de 30 días caminando de la mano del Señor, arraigados en Él, que usted pueda conectarse, escucharlo y compartirlo con otros para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Les envío un gran abrazo y les esperamos el próximo viernes. Bendiciones.